Hola, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar de secado de sólidos. El secado de sólidos es la operación unitaria que consiste en retirar humedad de diversos sólidos por medio de la inducción de una corriente de aire. Usualmente esta corriente de aire o de un gas, en el caso de que pues, el sólido se vea afectado por el oxígeno del aire, eh, la mayor parte de este gas tiene una temperatura superior a la temperatura ambiental, pero lejana o no es igual esta temperatura a la temperatura de ebullición de este líquido, porque cuando se aumenta exageradamente la temperatura, lo que se podría afectar es la integridad de este elemento sólido. El secado de sólidos es muy importante para la ingeniería de alimentos y en general para el procesamiento de materias primas de origen agroindustrial. Eh, si usted quiere, pues puede profundizar acerca de el secado específico en elementos, en alimentos, buscando en Google el archivo de documentos de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Buscando las palabras claves FAO secado, va a encontrar unos 5 documentos que tienen que ver con retirar la humedad de diversos tipos de sólidos como los cereales o también, por ejemplo, retirar la humedad de tubérculos o de, eh, no sé, como plátanos, por ejemplo, y con esto producir harinas. Bueno, lo primero de lo que vamos a hablar en esta clase es la interacción que existe entre el gas que se emplea para secar, este gas eh, principalmente o generalmente es aire, y cómo están depositados los sólidos al interior del equipo de secado. En el primer caso, que es el que vemos en esta esquina, este de aquí, tendríamos unos sólidos que permanecen inmóviles y están depositados en una bandeja. Estas bandejas por lo general son bastante poco profundas, es decir, tendríamos algo parecido a lo que estoy haciendo en pantalla. La idea es que el sólido al interior de esta bandeja no debe amontonarse. Y esto es indispensable porque cuando un sólido se amontona aquí, en la parte inferior tendría distribuido todo el sólido. Eh, Cuando comienzo a amontonar un sólido en la parte inferior de una bandeja, lo que estoy haciendo es que el gas no penetra todas las porciones de este sólido, del lecho de sólidos. Entonces el secado se torna ineficiente. En el secado de sólidos es muy importante el área de transferencia. Si esta es una partícula sólida, lo ideal es que el gas esté en contacto con toda la superficie de esta partícula. Mientras más contacto haya del sólido, del gas, con esta partícula sólida, mayor será la velocidad del secado. En este tipo de secadores que tiene un lecho fijo, el gas pasa por la parte superior del lecho de las partículas, retirando la humedad de este sistema. Son ejemplos de este tipo de secadores los secadores de gabinetes. Y también hay algunos secadores en la industria de los alimentos, pues tienen un diseño de una cámara muy grande en la cual se colocan gabinetes al interior, es decir, estarían ubicados
a lo largo de todo este sistema, y lo que se hace es inducir la corriente de gas a este túnel. Bueno, y ese es el primer tipo de interacción entre el gas y los sólidos. Resalto de esta parte que el hecho de las partículas está completamente quieto, o estas partículas están inmóviles. Conforme vayamos avanzando en esta discusión o en estos ejemplos, vamos a hablar de un aumento en el área de transferencia de calor, un aumento en el área de transferencia de masa. Bueno, el siguiente ejemplo es un secador en el que el gas penetra los intersticios del lecho de las partículas, diferente al primer caso. En este caso específico, nuevamente tenemos un material, unas bandejas que sirven de soporte. Esas bandejas están perforadas. El aire ya no estaría circulando a nivel de superficie, sino que atravesaría la bandeja. Entonces estaría moviéndose en este sentido. Estaría atravesando la bandeja. Y lo ideal es que esta bandeja esté perforada en su parte inferior, de tal manera que estos orificios sean lo suficientemente pequeños para retener el sólido, pero lo suficientemente grandes para permitir el paso sin problemas del gas. Ahora bien, las partículas en estos secadores son partículas un poco más rígidas que las anteriores. Al ser más rígidas, estas partículas, el lecho de estas partículas es más poroso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una mayor porción de espacios vacíos, lo que facilita el ingreso del gas a los intersticios. Entonces, esta parte de aquí se denomina intersticio. Es el espacio que hay entre los diversos sólidos, esos canales que se forman en las diversas partes de sólidos. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un secador en el que el gas atraviesa transversalmente el lecho de las partículas, y no como en el anterior caso en el que el gas está atravesando de forma paralela o por la superficie estos sólidos. Entonces hay una diferencia entre la forma en la cual se mueve el gas. Sin embargo, pues en ambos casos el lecho de partículas está estático. En el siguiente caso tenemos un tambor rotatorio. Un tambor es un cilindro, y al interior de este cilindro hay una especie de cuchara que lo que hacen es hacer que el sólido se retenga momentáneamente, el cilindro comienza a moverse y el sólido que se está secando comienza a caer de este dispositivo. Bueno, entonces en una representación esquemática les estoy hablando de un sistema en el cual hay un cilindro. Ese cilindro comienza a moverse. Y distribuido en la superficie de este cilindro se encontrarían unas especies de cintas que lo que hacen es remover permanentemente el sólido, que estaría cayendo en función del movimiento circular de este cilindro rotatorio. Recuerden que el sólido estaría haciendo este movimiento. Bueno, ¿cuál es la idea de este movimiento? Es aumentar el área de contacto entre el gas y la partícula. Observen que aquí ya hay una mayor área de contacto. Ahora,
Obviamente el sólido que se está secando debe resistir este impacto, si no estaría moliendo las partículas a la vez que las estaría secando, y eso es pues algo que en algunos casos es indebido por la integridad de las características físicas de este sólido. Ahora, de manera recurrente les estoy hablando de aumentar el área de transferencia. Recuerden que en un ejemplo muy sencillo, cuando yo disminuyo el tamaño de una partícula, lo que se hace es aumentar el área de transferencia. Un ejemplo muy sencillo consiste en la cocción de un tubérculo, por ejemplo, de una papa. Si ustedes tuviesen una papa, las velocidades de cocción de ese tubérculo, es decir, las velocidades de transferencia de calor de ese alimento, son diferentes. En el primer caso, pues tengo un tubérculo completamente entero, sin rebanar. Entonces, cuando intento cocinar esto, pues el tiempo de cocción va a ser superior, comparativamente hablando, al tiempo de cocción cuando coge ese tubérculo y lo pico. Obviamente, cuando pico este tubérculo o esta papa, el tiempo de reacción o el tiempo de cocción se disminuye, porque se aumentan todos los cocientes de transferencia de masa y de calor. Observen que si yo tuviera aquí un cubo y ese cubo lo pico, lo que estoy haciendo es aumentando el área de transferencia. Si yo pico este elemento, lo que yo obtendría son aquí tendría un dibujo de 8 cubos, es decir, aquí estaría rebanada la parte superior, y si este cubo tiene 1 metro, pues el área del cubo entero sería 6 caras por 1 al cuadrado metros al cuadrado, y esa sería el área de transferencia. Pero si lo rebano de esta manera, el área aumenta, tendría 8 cubos, cada uno de estos 8 cubos tiene 6 lados, y cada uno de estos tendría medio metro de longitud, es decir que tendría 0.5 al cuadrado metros al cuadrado. Si ustedes hacen esta cuenta en sus calculadoras, pues se van a dar cuenta de que el área aumentó, el área de transferencia aumentó. Bueno, y esos son los secadores rotatorios. Tenemos además los secadores de lecho fluidizado. El lecho fluidizado supone una mejora en los procesos de secado. Entendemos que la fluidización es un proceso en el cual las partículas están suspendidas en una corriente de gas. Entonces, tengo nuevamente un cilindro. Ese cilindro tiene en su parte inferior una malla que retiene el sólido, que estaría aquí, y en un tiempo cero, es decir, cuando no hay una inducción de aire, todas las partículas permanecen en reposo en la parte inferior de ese sólido, no están fluidizadas. Debo hacer que las partículas queden suspendidas en este cilindro, es decir, queden levantadas. Existe una velocidad mínima a la cual estas partículas quedan suspendidas en la corriente de gas. Ahora, no puedo exagerar, no puedo aumentar exageradamente esta velocidad, porque si la aumento de manera exagerada, las partículas no quedan suspendidas, sino que comienzan a arrastrarse o a transportarse con la corriente de gas, y esto es indebido. ¿Por qué es indebido? Porque el tiempo de retención dentro del secador se minimiza, entonces pueden salir y no estar secas.
y eso pues afecta el proceso de manera negativa. La selección de la velocidad de fluidización es un aspecto muy importante en el diseño de este tipo de secadores. Les recuerdo, la velocidad no puede ser muy baja de tal manera que las partículas permanecen en reposo en el fondo, y eso es indebido, ni tan alta que las partículas se arrastren. Los diseños de estos equipos corresponden al estudio de la hidrodinámica de un gas moviéndose alrededor de un lecho de partículas fluidizadas. Pueden buscarlo en la literatura técnica. Además de la velocidad, también son importantes los cálculos de las caídas de presión a través de este lecho de partículas. Recuerden que a mayor caída de presión tendríamos un mayor consumo de potencia. Finalmente, para finalizar esta parte, tenemos otro tipo de secadores. Estos tipos de secadores ya funcionan como transportadores también, y en la parte inferior ingresa una corriente de aire, y esta corriente de aire arrastra todas las partículas, y a medida que las arrastra comienzan a secarse. La desventaja de este tipo de equipos es que ocupan un área muy grande, y los consumos de potencia también son apreciables. Entonces, este tipo de secadores se usa cuando los sólidos son muy valiosos. Por ejemplo, la industria farmacéutica puede tener secadores de este tipo. En una siguiente presentación vamos a continuar con esta clase, ya hablando en propiedad de la transferencia de calor en secadores.